XV. A los 4 años de edad, en la ciudad polaca de Borka, Max Gross sabía leer ya trozos diversos del Talmud. A los 7 años, cuando la mayoría de sus pequeños amigos estaban todavía aprendiendo el idioma y los relatos bíblicos, él se había sumergido ya en las profundas complejidades de la ley. Su padre, Jaime Gross, el mercader de vinos, se sentía contento de que su simiente de comerciante hubiera producido una Ilui, un prodigio talmúdico, que atraería las bendiciones de Dios sobre el alma de Sorelé, su difunta esposa, que había sido enviada al paraíso por la gripe cuando su hijo andaba todavía a gatas. Desde el momento en que supo leer, Max acompañaba a su padre y a los otros Hasidim cuando se reunía ante el rabino Label, su director. Nota: Hasidim. Rabinos místicos, especialmente de Polonia y Galicia. El movimiento surgió a finales del siglo XVIII como defensor de la ortodoxia en contra de las ideas ilustradas de la Haskalah. Su fundador fue Baal Shem Tov, el Señor del Buen Nombre, en sigla Besht, que vivió entre el año 1700 y 1760. Entre sus seguidores más destacados de este siglo hay que mencionar los nombres del poeta Bialik y del novelista Agnon. Fin de nota. Todos los sábados, por la noche, el rabino Borka ofrecía su mesa. Los judíos piadosos cenaban temprano en sus casas sabiendo que el rabino les esperaba. Cuando se habían reunido en torno a su mesa, el rabino empezaba a comer entregando de vez en cuando una golosina, un blanco pedazo de pollo, una gustosa médula de hueso, una porción de pescado, a un judío merecedor de ello que lo mordisqueaba con arrobo, consciente de que el alimento recibido de la mano del rabino era alimento que había sido tocado por Dios. Max, el prodigio, llevando un caftán de terciopelo blanco, se sentaba entre sus mayores. Delgado, con los grandes ojos muy abiertos y una perpetua expresión de concentración en su rostro, mientras se estiraba uno de los mechones de pelo de sus sienes, escuchaba atentamente las palabras de sabiduría del rabino. Además de ser un prodigio, era un niño y disfrutaba en las festividades. En la noche de cualquier fiesta, los Hasidim se reunían para la celebración. Las mesas quedaban cubiertas con tazas de los garbanzos hervidos llamados najit, bandejas de pasteles y kugels y botellas de ginebra. Las mujeres, por ser criaturas inferiores, no se inmiscuían en la escena. Los hombres comían poco y bebían con frecuencia. Conscientes de que el mal sólo podía ser vencido con la alegría y no con la tristeza, y en la creencia de que el éxtasis les acercaba más a Dios, dejaban que la felicidad inundara sus almas. Pronto, uno de los barbudos Hasidim se levantaba y hacía una seña a un camarada. Apoyándose mutuamente las manos en los hombros, comenzaban a danzar por la habitación. Se emparejaban también otros y empezaban a bailar, hasta que el recinto quedaba lleno de barbudas parejas. El ritmo era ligero y triunfante. La música era la formada por las voces de los bailarines cantando una vez y otra una sola frase bíblica. Alguien le daba a Max un trago de ardiente ginebra en plan de broma y alguien, tal vez el propio rabino, elegía como compañero de baile al muchacho. Con la cabeza ligera y los pies inseguros, impulsado por grandes manos que le aferraban los hombros, giraba por la habitación con jadeante alegría, levantando los pies como su compañero, mientras las voces profundas de los barbudos hombres entonaban un rítmico y repetido estribillo. Betah Jair Libanu Labdejo Be Ehems. Purifica nuestros corazones para servirte en la verdad. Max Gross se convirtió en una leyenda para su comunidad antes de que llegara a ser Bar Mitzvah. A medida que ahondaba con más intensidad en el mar del Talmud, fue siendo elegido con más frecuencia para tomar los bocados selectos de la mesa del rabino, y los amigos de su padre le paraban en la calle para darle unas palmaditas en la espalda o tocarle la cabeza. A los 8 años fue sacado del Heder donde estudiaban el resto de los chicos y colocado con Reb Yankel Kohel, un erudito tuberculoso cuyos ojos brillaban con enfermizo fulgor, para recibir una instrucción privada. Era casi como estudiar solo. El muchacho recitaba durante largas horas mientras el delgado hombre permanecía sentado en una gran alfombra tosiendo constantemente. No conversaban.
Cuando la cansada voz de Max se extraviaba en una falsa filosofía o en una defectuosa interpretación, saltaba como una garra la mano del hombre y unos dedos que parecían tenazas le retorcían la carne del antebrazo. Sus brazos estuvieron llenos de rosetones rojos hasta después de ser enterrado Reb Yankel. 4 meses antes de morir, el profesor había informado a Jaim Gross de que había enseñado al muchacho todo lo que sabía. Desde aquel día hasta que fue Bar Mishvá, Max acudió todas las mañanas a la casa de estudio de la comunidad, donde se sentaba en torno a una mesa con varios hombres, algunos de ellos de pobladas barbas grises. Cada día estudiaban una parte diferente de la ley, enzarzándose en acaloradas discusiones acerca de su interpretación. Cuando a los 13 años Max hubo alcanzado la virilidad judía, el propio rabino Label tomó a su cargo la responsabilidad de la educación del prodigio. Era un honor singular. El único estudiante que había además de él en la casa del rabino era su yerno, un hombre de 22 años, que estaba esperando ser ordenado como rabino. Jaim Gross daba diariamente gracias a Dios por la bendición que había recibido en su hijo. El futuro del muchacho estaba asegurado. Sería rabino y sus brillantes dotes le permitirían reunir a su alrededor una distinguida corte rabínica que le depararía fama, honor y riqueza. Y se trataba del hijo de un vendedor de vinos resinosos. Soñando una noche de invierno en el futuro de Max, Jaim Gross murió, sonriendo, de un ataque al corazón. Max no recriminó a Dios por haberse llevado a su padre, pero, de pie junto a la tumba abierta en el pequeño cementerio judío, sintió por primera vez la cortante incisión del viento y la mordedura del frío. Por consejo del rabino Label, contrató un dependiente polaco llamado Stanislaus para que cuidara de la tienda de vinos. Una vez a la semana, Max revisaba superficialmente los libros para mantener a un nivel razonable los hurtos de Stanislaus. La tienda le daba mucho menos dinero del que había ganado su padre, pero le permitía continuar su vida de estudio. Tenía 20 años, estaba preparándose para rabino y trataba de encontrar una esposa conveniente, cuando duros tiempos empezaron a batirse sobre Polonia. Aquel verano el calor había sido extremado y no había llovido nada. En los campos el trigo y la cebada se quemaban al sol y las plantas se resquebrajaban en vez de inclinarse bajo el soplo del viento. La escasa remolacha que se recogió aquel año estaba blanda y arrugada, y las patatas eran pequeñas y de sabor amargo. A la llegada de las primeras nieves, los campesinos se congregaron en las fábricas textiles, de papel y de vidrio, donde rivalizaban para trabajar por salarios cada vez más bajos. Pronto, salvajes luchas jalonaron los cambios de trabajo y se empezaron a formar en las calles masas hambrientas que escuchan las alocuciones de hombres de gesto fosco que agitan los puños y gritan. Al principio solo fueron apaleados unos cuantos judíos. No tardaron, sin embargo, en organizarse incursiones regulares contra los guetos. Los polacos olvidaban los gritos de hambre de sus hijos en la momentánea excitación de golpear a los hombres que habían matado al Salvador. En Borca, Stanislaus comprendió que, como encargado de la tienda de un judío, le sería difícil convencer a una multitud entregada al pillaje de que él no era judío. Una tarde huyó de la tienda sin molestarse en cerrar la puerta y llevándose consigo la recaudación de la semana. Lo hizo a tiempo. La noche siguiente, una alborotadora partida de borrachos irrumpió en el gueto del Borca. En las calles la sangre corría como el vino. En la tienda del difunto Jaim Gross el vino corría como sangre. Lo que no pudieron beber ni llevarse lo derramaron y chapotearon sobre él. Al día siguiente, mientras los judíos curaban sus heridas y enterraban a sus muertos, Max comprendió que su tienda había quedado destruida. Aceptó la pérdida con una sensación de alivio. Su verdadero trabajo estaba con su pueblo y con Dios. Ayudó al rabino a la celebración de los funerales y rezó con sus hermanos para obtener el amparo de Dios. Cuando hubo pasado la crisis, el rabino Label le mantuvo durante 3 meses. Estaba dispuesto a hacerse rabino con un rebaño, pero cuando empezó a buscar una congregación, resultó claro que los judíos de Polonia no necesitaban nuevos rabinos. A decenas de millares
Los judíos estaban abandonando el país en su mayor parte para dirigirse a Inglaterra o a Estados Unidos. El rabino Label trató de ocultar su preocupación. Entonces tú serás mi hijo. Lo que nosotros comamos comerás tú. Ya vendrán tiempos mejores. Pero cada día Max veía marcharse más judíos. ¿Quiénes les ayudarían a encontrar a Dios en ambientes extraños? Cuando le hizo esta pregunta al rabino Label, el profesor se encogió de hombros. Pero el alumno conocía ya la respuesta. Llegó a Nueva York en agosto, en plena ola de calor, llevando su larga y pesada gabardina y un redondo sombrero negro. Durante 2 días y 2 noches se hospedó en el piso de 2 habitaciones de Simón y Buni Vilensky, que habían salido de Borca con sus 3 hijos 6 semanas antes que él emprendiera el viaje a América. Vilensky trabajaba en un taller donde se confeccionaban pequeñas banderas americanas. Cosía. Aseguró a Max que en cuanto Buni dejase de llorar también a ella le gustaría América. Cuando Max hubo escuchado durante 2 días el llanto de Buni y no pudo aguantar por más tiempo los gritos y los olores de los hijos de Vilensky, salió de la casa y caminó al azar por el East Side hasta que llegó a una sinagoga. En ella un rabino le escuchó. Luego le metió dentro de un taxi y le llevó a la Asociación de Rabinos Ortodoxos. No tenían congregaciones vacantes en aquel momento, le dijo un rabino, pero había muchas solicitudes de recitadores para cantar en las grandes festividades. ¿Era él un hazen, un recitador? En tal caso, podrían enviarle a la congregación Bet Israel en Bayonne, Nueva Jersey. La Shul estaba dispuesta a pagar $75. En cuanto empezó a cantar en Bayonne, los fieles le miraron estupefactos. Siendo niño se había aprendido el servicio de memoria y conocía cada nota de la melodía como si se tratara de un amigo íntimo. En su mente, la música sonaba clara y verdadera, pero lo que salía de su boca no podía ser llamado canto. Tenía la voz de una rana instruida. Al terminar el primer servicio, un adusto tesorero de la congregación, llamado Jacobson, le hizo una imperiosa seña con el dedo para que se acercase. Era demasiado tarde para que la Shul encontrara otro recitador. Pero en una breve conversación, Max fue informado de que no recibiría $75 por cantar durante las fiestas. Recibiría $10 y un lugar para dormir. Por $10 nadie podía exigir un ruiseñor, dijo Jacobson. Su actuación como cantor era tan desdichada que la mayoría de los concurrentes a la sinagoga le eludía. Pero Jacobson se tornó más amistoso. Era un hombre gordo y calvo, de tez pálida y dientes de oro. Del bolsillo superior de la chaqueta de su traje a cuadros asomaban siempre 3 cigarros puros. Le hizo un montón de preguntas personales que Max contestó cortésmente. Por fin, el americané le reveló que era un sadgen, un agente matrimonial. «La solución a tus males es una buena esposa», dijo, «pues los creó hombre y mujer». Y dijo, «Creced y multiplicaos y llenad la tierra». Max le escuchaba con atención. Como joven estudioso de gran reputación, había esperado casarse con una muchacha de una de las acomodadas familias judías de Borca. Con una bella muchacha que le proporcionara un hogar y con influyentes parientes políticos que le suministraran una buena dote, la vida en América sería mucho más agradable. Pero Jacobson le miró fijamente y le habló en inglés, idioma que sabía que Max no comprendía aún. «Eres un pardillo y vistes como si estuvieras invitado a un pogromo». «No eres ningún gigante, ninguna chica se va a sentir pequeña a tu lado», suspiró. «No tienes la cara picada de viruelas, es lo mejor que puede decirte una persona». Le explicó en yiddish que el mercado para judíos polacos no era tan bueno en América como en Polonia. «Haga lo que pueda», dijo Max. Lea Masnick era 5 años mayor que Max. Huérfana, vivía con su tío Lester Masnick y su esposa Ethel. Los Masnick tenían un establecimiento de venta de carne de pollo. La trataban con ternura, pero ella imaginaba que su cuerpo, aunque estuvieran recién bañados, olían a sangre y plumas. Americana de segunda generación, nunca habría admitido la posibilidad de casarse con un inmigrante si no fuera porque había pasado varios años desde que ningún hombre la solicitara.
No era fea, aunque tenía los ojos pequeños y la nariz larga, pero carecía de femineidad. No sabía cómo sonreír a un hombre ni cómo hacerle reír. Últimamente incluso se sentía menos mujer. Le parecía que sus pocos abultados pechos se estaban volviendo más lisos. Sus períodos se hicieron irregulares y tardaban a veces varios meses. En ocasiones imaginaba que su alto y delgado cuerpo se estaba convirtiendo por falta de uso en el de un muchacho. Tenía $2.843 en la New Jersey Warranty Trust Company. Cuando Jacobson llegó una noche a su casa de su tío y le dirigió una sonrisa por encima de su taza de café, comprendió que aceptaría para ella quienquiera que fuese, pues no podía permitirse el lujo de perder ninguna oportunidad. Cuando supo que el hombre era un rabino, sintió un estremecimiento de esperanza. Había leído novelas inglesas en que salían clérigos y sus esposas, y se imaginó a sí misma viviendo en una pequeña pero pulcra parroquia inglesa con mezuzás sobre las puertas. Cuando lo vio, un hombrecillo barbudo y vestido con extrañas y arrugadas ropas, con femeninos rizos cayéndole sobre las orejas, hizo un esfuerzo por mostrarse agradable con él, mientras le brillaban los ojos de lágrimas. Aún así, sufrió un ataque de histeria 10 días antes de la boda y gritó que no se casaría con él a menos que se cortara el pelo a la americana. Max se quedó sorprendido, pero había observado que los rabinos americanos que había conocido no llevaban rizos sobre las orejas. Resignadamente se sentó en el sillón de una barbería y dejó que un italiano le cortara, entre contenidas risitas, los payés que Max había llevado toda su vida. Sin ellos se sentía desnudo. Cuando Lester, el tío de Lea, le llevó a unos grandes almacenes y le compró un traje gris de chaqueta cruzada con cuadradas sombreras, sintió que podía pasar ya por un auténtico goy. Pero su aparición no causó ningún revuelo cuando volvió a la oficina de la Asociación de Rabinos Ortodoxos. Su visita era muy oportuna, le dijeron. Se estaba formando en Manhattan una nueva congregación y sus miembros solicitaban que la asociación les procurase los servicios de un rabino. Sha'areh Shamayim era pequeña, con solo unos pocos miembros y una sala alquilada para celebrar los servicios, pero crecería, le dijeron los rabinos. Max se sintió lleno de alegría. Tenía su primer rabinato. Alquilaron un piso de 4 habitaciones a 2 manzanas de distancia de la Shul, gastando en muebles una gran parte de la dote. Allí pasaron la primera noche de su matrimonio. Ambos estaban fatigados por la excitación del día y débiles por la falta de alimento, pues se habían mostrado incapaces de comer los pollos de boda preparados por tía Ethel Masnick. Max se sentó en su nuevo sofá y se puso a accionar el dial de su nueva radio, mientras su esposa se desnudaba en la habitación contigua y se metía en la nueva cama. Cuando él se acostó a su lado, se dio cuenta de que la parte superior de su cabeza tocaba la oreja de ella, mientras que los helados dedos de sus pies se apoyaban en sus temblorosos tobillos. Su himen era resistente como el cuero. Él forcejeó con ahínco, murmurando breves oraciones, intimidado por el hecho de que no cedía y por los agudos y pequeños gritos de miedo y de dolor de su esposa. Lo consiguió por fin y la membrana se rasgó, acompañada por un penetrante grito de Lea. Cuando todo hubo terminado, ella se quedó tendida junto al borde de la cama y lloró, en parte por el dolor y la humillación, y en parte porque su extraño y pequeño marido yacía extendido sobre los 2/3 de la cama, entonando cantos triunfales en hebreo, idioma que ella no entendía. Al principio todo atosigaba a Mac Gross, amenazándole. Las aceras estaban llenas de gentes desconocidas que empujaban y daban codazos, caminando siempre con apresuramiento. En las calzadas, coches, autobuses, tranvías y taxis atronaban el espacio con sus bocinas y llenaban el aire con sus escapes de gas. Todo era ruido y suciedad. En su propia casa, donde debía haber reinado la paz, había una mujer que se negaba a hablar en yiddish con él, aunque era su esposa. Él nunca le hablaba más que en yiddish. Ella nunca le contestaba más que en inglés. Era un lío. Sorprendentemente, ella había esperado que hubiera conversación durante las comidas,
y lloraba cuando él insistía en estudiar mientras comía. Una noche, poco después de la boda, él le dijo con suavidad que era la esposa de un rabino que había sido educada por los Hasidim. La esposa de un Hasid, explicó, debía cocinar, coser, lavar y rezar, en vez de estar continuamente hablando y hablando de todo y de nada. Todos los días se iba temprano a la shul y regresaba tarde. Allí encontraba paz. Dios era el mismo que había sido en Polonia. Las oraciones eran las mismas. Era capaz de estar todo el día estudiando y rezando, sumiéndose en la contemplación mientras crecían las sombras del día. Los miembros de su congregación le encontraban lleno de sabiduría, pero retraído. Respetaban su ciencia, pero no le amaban. Una tarde, cuando llevaban casi 2 años casados, Lea metió sus ropas en una maleta de cuero de imitación y escribió una nota a su marido diciendo que le abandonaba. Cogió un autobús hasta Bayonne, Nueva Jersey, donde se instaló en su antigua habitación de la casa de los Masnick y empezó de nuevo a llevar los libros de su tío Lester en el mercado de pollos. Después de la marcha de ella, Max descubrió que tenía que levantarse media hora antes todas las mañanas para llegar a la shul a tiempo para el Kaddish. No prestaba ninguna atención al apartamento. El polvo aumentaba en el suelo y los platos se amontonaban en la pila. Lea había olvidado el olor a sangre y a plumas de la pollería. Durante su ausencia, los libros de su tío habían sido llevados de cualquier manera y se hallaban plagados de errores. Le acometía dolor de cabeza cuando se sentaba ante la vieja mesa escritorio de la trastienda y se esforzaba por cuadrar las cuentas mientras cloqueaban las gallinas y cacareaban los gallos. Por la noche no podía dormir. El extraño hombrecillo barbudo con el que se había casado era fuerte y vigoroso y durante 2 años había usado su cuerpo a voluntad. Ella había pensado que se sentiría libre sin él. Pero ahora, tendida en la cama de su antigua doncellez, descubría para su asombro que mientras dormía se llevaba la mano entre los muslos y soñaba con sorprendente detallismo con el pequeño tirano. Una mañana, mientras se hallaba tecleando afanosamente en la sumadora, tratando de ignorar el olor a excrementos de aves, empezó a vomitar. Se encontró mal durante varias horas. Por la tarde, un médico le dijo que su hijo nacería dentro de 7 meses. Cuando a la noche siguiente Max regresó de la sinagoga, encontró a su mujer trabajando en la cocina. El apartamento había sido limpiado. Atractivos aromas surgían de los pucheros que borboteaban sobre el fuego. La cena estaba casi lista, le dijo. Ella procuraría que nada turbara su estudio en lo sucesivo, pero durante la comida no tenía que haber libro alguno sobre la mesa o se volvería a Bayonne. Él asintió con una sensación de felicidad. Por fin le estaba hablando como debía hablar una esposa judía en yiddish. La congregación Shahare Samayim no se convirtió en una grande y poderosa sinagoga. Max no era un administrador ni tampoco la clase de rabino que veía la sinagoga como una institución social. Shahare Samayim no tenía nada de hermandad. No celebraba ningún picnic anual. No organizaba sesiones de cine. Las familias que buscaban esta clase de sinagoga se vieron pronto decepcionadas. Cuando en las barriadas vecinas se fundaron nuevas congregaciones, la mayoría de estas familias fueron transfiriendo a ellas su fidelidad y sus aportaciones anuales. Finalmente, solo quedó en su rebaño un puñado de hombres que deseaban mantener su religión en toda su pureza. La mayor parte de su vida transcurría en la pequeña y oscura habitación con la Torá. Los profetas eran su familia. Lea había dado a luz un hijo al que llamaron Yaim. Vivió 3 años antes de morir de apendicitis. Sosteniendo en sus brazos al niño durante las horas finales, sintiendo cómo iban huyendo la vida mientras el pequeño rostro ardía bajo sus labios, Max había dicho a su mujer que la amaba. Él nunca volvió a decirlo, pero Lea había de recordarlo siempre. No era bastante para compensar la soledad que nunca la abandonaba, la aflicción, la vaciedad de sus días, la conciencia de que no podía competir con Dios, pero era algo.
A medida que pasaban los años y la shul se tornaba más destartalada y decrépita, los ancianos de la congregación comenzaron a mirarle con una lealtad que le sorprendió porque contenía amor. Nunca pensó en buscar un público más próspero. La pitanza que le entregaban como sueldo anual le era suficiente. 2 veces hizo montar en cólera a Lea por rehusar pequeños aumentos. Decía el presidente de la shul que todo lo que un judío necesitaba era alimento y una túnica con flecos. Finalmente, Lea fue a la congregación y aceptó por él el aumento. Únicamente se sentía solitario cuando pensaba en los Hasidim, y una vez oyó hablar de varias familias de Borca que vivían en Williamsburg. Hizo el largo viaje en metro y las encontró. Afortunadamente le recordaban no como un rostro o una persona, sino como una leyenda, el Ilui, el prodigio que había sido el favorito del rabino Label, que en paz descanse. Tomó asiento con ellos. Las mujeres sirvieron majit, y algunos de los hombres llevaban todavía barba, pero no eran Hasidim. Carecían de dirigente, un gran rabino en torno a cuya mesa pudieron reunirse para escuchar la sabiduría y tomar selectos bocados de alimento sagrado. No danzaban hombre con hombre ni sentían alegría, sino que, simplemente, permanecían sentados y suspirando, hablando de cómo había sido en Der al-Tejame, en el viejo hogar que habían abandonado hacía años. No volvió nunca a visitarles. A veces discutía vivamente acerca de la ley con los ancianos de la congregación, pero sostenía sus mejores debates cuando se hallaba solo en la sombría y pequeña shul, con una botella de whisky sobre la mesa junto a sus libros abiertos. Al tercer o cuarto trago sentía iluminarse el espíritu y su mente se remontaba feliz y liberada. Enseguida empezaba a oír la voz. Su oponente era siempre el rabino Label. Max no veía nunca al gran hombre, pero su sabia y serena voz estaba allí, en su mente, ya que no en la habitación. Y los dos luchaban con sus inteligencias a la manera de antes, esgrimiendo la voz sus quites y contraataques a cada estocada filosófica de Max, repleta de fuentes bíblicas y precedentes legales. Cuando se sentía excitado y exhausto por la discusión, la voz se desvanecía y él bebía hasta que la habitación empezaba a moverse y girar. Luego se recostaba en su silla, cerraba los ojos y se convertía de nuevo en niño, sintiendo que unas manos se posaban sobre sus hombros mientras él se movía por la habitación a los tonantes sones de un canto bíblico. A veces la música que sonaba en su mente le hacía dormir. Una tarde, al abrir los ojos, después de uno de estos sueños, pensó, con impulso de alegría, que por primera vez podía ver la presencia del rabino Label en la habitación. Luego se dio cuenta de que era un joven alto quien estaba de pie ante él, alguien que había visto con anterioridad. «¿Qué quieres?», preguntó. Había algo en los ojos del muchacho. Los ojos del muchacho podían pasar por los ojos del rabino de Borca. Permanecía en pie delante de la mesa de Max, mostrando en sus manos un pastel contenido en una caja como si fuese un boleto de admisión. «Hábleme de Dios», dijo Michael. 16. En las vacías horas de la madrugada, Michael había empezado a tener dudas acerca de la existencia de Dios, ociosamente al principio y luego con obsesiva desesperación. Agitándose y revolviéndose hasta arrugar por completo las sábanas, yacía tendido, parpadeando en la oscuridad. Había rezado desde su niñez. Ahora se preguntaba dónde iban dirigidas sus oraciones. Y si sólo rezaba a la susurrante quietud de su dormitorio, proyectaba sus ambiciones y sus temores sobre millones de kilómetros de nada, o daba gracias a un poder no mayor que los gatos, que producían suaves y apagados sonidos al arañar con sus zarpas los postes de la calle que había bajo su ventana. Después de que sus preguntas se hubieron hecho demasiado persistentes y su agitado insomnio le hubo conducido a más que Gros, luchó amargamente con el rabino, odiando su serena certidumbre. Los dos se hallaban sentados a la baqueteada mesa y se contemplaban mutuamente sobre las humeantes tazas de té, atentos al inminente combate. «¿Qué es lo que quieres saber?».
¿Cómo puede estar seguro de que el hombre no imaginó a Dios porque tenía miedo de la oscuridad y el frío, porque necesitaba la protección de algo, aunque fuese su propia y estúpida imaginación? ¿Qué te hace pensar que fue eso lo que sucedió?, preguntó Max en tono sosegado. No sé lo que sucedió, pero sé que ha habido vida sobre la Tierra durante más de 1000 millones de años, y siempre, si se contemplan las culturas, encontramos algo a lo que rezar, como una estatua de madera manchada de barro, o el sol, o un hongo, o un gran falo de piedra. ¿Falo? ¿Un pot? Ah. Para un hombre que discutía con la voz de Label de Borca, aquello era poco más que un ejercicio. ¿Quién hizo a la gente que adorara ídolos obscenos? ¿Quién creó la vida? Un estudiante avanzado de Columbia podía contestar fácilmente aquello. Un ruso llamado Oparin dice que la vida pudo haber empezado con la generación accidental de compuestos de carbono. Miró a Gross esperando ver la turbación del profano a ser llevado a una discusión científica, pero lo único que vio fue interés. En el principio, la atmósfera de la Tierra carecía de oxígeno, pero tenía abundancia de metano, amoníaco y vapor de agua. Oparin cree que los relámpagos, al enviar electricidad a través de estas cosas, crearon aminoácidos sintéticos, de los cuales está hecha la vida. Luego, las moléculas orgánicas se desarrollaron durante millones de años en las charcas y la selección natural dio como resultado complicadas criaturas, unas que se arrastraban por la tierra, otras que tenían pies palmeados, otras que inventaron a Dios. Miró retadoramente al rabino Gross. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Comprendo lo suficiente, repuso Max Gross, pellizcándose la barba. Supongamos que es así. Entonces déjame preguntarte, ¿quién suministró ¿cómo lo llamas? El metano, sí, y el amoníaco y el agua? ¿Y quién envió los relámpagos? Y el mundo en que pudo suceder todo esto tan maravilloso, ¿de dónde procedía? Michael guardó silencio. ¿De verdad no crees en Dios?, preguntó sonriente y con suavidad Gross. Creo que me he vuelto agnóstico. ¿Qué es eso? Alguien que no está seguro de si Dios existe o no. No. Entonces llámate ateo. Porque ¿cómo puede nadie estar seguro de que Dios existe? Por tu definición, todos somos agnósticos. ¿Crees que yo tengo un conocimiento científico de Dios? ¿Puedo retroceder en el tiempo y estar allí cuando Dios habla a Israel o entrega los mandamientos? Si pudiera hacerse esto, solo habría una religión en el mundo. Todos sabríamos qué grupo está en lo cierto. Pero los hombres suelen tomar partido por una u otra cosa. El hombre tiene que tomar una decisión. Acerca de Dios, tú no sabes y yo no sé. Pero he tomado mi decisión a favor de Dios. Tú has tomado una decisión contra Él. No he tomado ninguna decisión, replicó Michael un poco hoscamente. Por eso estoy aquí. Estoy lleno de preguntas. Quiero estudiar con usted. El rabino Gross acarició los libros apilados sobre la mesa. Muchas grandes cosas están contenidas aquí, dijo, pero no se contiene la respuesta a tu pregunta. Los libros no pueden ayudarte a decidir. Primero toma una decisión, luego estudiaremos. No importa lo que decida. Supongamos que decido que Dios es una fábula, un Bubé Meishir. No importa. Fuera, en el oscuro pasillo, Michael volvió la vista hacia la cerrada puerta del azul. Vete al diablo, pensó. Luego, pese a todo, se sonrió de sus propias palabras. 17. Ruth, la hermana de Michael, se convirtió en alguien con quien ya no podía intercambiar pullas verbales. De noche, el sonido de sus sollozos ahogados por la almohada llegó a ser casi un ruido habitual, como el zumbido del motor del frigorífico. Sus padres trataron sin resultado de tentarla con fines de semanas en las pistas de esquí, con psiquiatría y con los atractivos hijos y sobrinos de amigos suyos. Finalmente, Abe remitió un giro postal y una larga carta a Tikveh-le Mashar, Palestina, y 6 semanas después, Saul Moore entraba en el departamento de guiones publicitarios de la Columbia Broadcasting System, haciendo que Ruth se levantara de un salto, exhalara un grito y se desmayara con gran sinceridad. Para decepción de la familia, Saúl resultó ser un extranjero. Era más pequeño de lo que habían imaginado por sus fotografías, muy británico, con sus pipas, sus trajes de tweed, su acento y sus títulos de la Universidad de Londres.
pero le tomaron afecto enseguida y se acostumbraron a él, y Ruth vio esfumarse su abatimiento y revivió de nuevo. El segundo día de la estancia de Saúl en Nueva York, él y Ruth dijeron a su familia que iban a casarse. No se consideró en ningún momento la posibilidad de que se quedaran en Estados Unidos. Los judíos alemanes que podían huir se dirigían a Palestina. No era ocasión adecuada para que un sionista desertara de Eres Israel, dijo Saúl. Regresarían al kibutz del desierto al cabo de 3 semanas. Esta es la historia del éxito americano, dijo Abe. Trabajo durante toda mi vida, ahorro dinero y al cabo de los años doy mi hija a un campesino. Les propuso a elegir entre una boda lujosa o una pequeña jupá familiar, más $3,000 con los que comenzar su vida matrimonial en Palestina. Saúl experimentó un visible placer al rechazar el dinero. Todo lo que necesitamos nos será dado por el kibutz. Todo lo que tengamos será propiedad del kibutz. Así que guárdese sus $. Él habría preferido una jupá antes que una ceremonia formal, pero Ruth se impuso, haciéndole aceptar una boda en el Waldorf, pequeña pero muy elegante, como última concesión al lujo. Costó $2,400. Saúl accedió a tomar los otros $600 a nombre del kibutz. Fue la base de un fondo bastante mayor, formado con los regalos de boda, que o fueron hechos en dinero o fueron cambiados, ya que no hay muchos regalos adecuados para una pareja que va a comenzar su vida en común en una aldea socializada del desierto. Michael dio a Ruth un tibor antiguo y añadió $20 para el fondo del kibutz. En la boda bebió demasiado champán y bailó muchas piezas con su pierna derecha entre los muslos de Mimi Steinmetz, haciendo que se encendieran sus mejillas y brillara una chispita de luz en sus ojos de gata. La ceremonia fue oficiada por el rabino Joshua Greenberg de la sinagoga Hijos de Jacob. Era un hombre delgado y bien vestido, con una perilla cuidadosamente recortada, un suave estilo declamatorio y la costumbre de recalcar las R's en los momentos de gran emoción, como cuando preguntó a Ruth si amaría, honraría y obedecería. En medio de la ceremonia, Michael se encontró comparando al rabino Greenberg con el rabino Max Gross. Ambos eran ortodoxos, pero ahí cesaba la semejanza con una brusquedad casi cómica. El rabino Greenberg disfrutaba de un sueldo de $13,000 al año. Sus servicios eran atendidos por hombres de la clase media que gruñían cuando llegaba el momento de hacer donaciones a la shul, pero, no obstante, las hacían. Llevaba un sedán Plymouth de 4 puertas que cambiaba por un coche nuevo cada 2 años. Él, su mujer y su rolliza hija pasaban 3 semanas todos los veranos en un balneario de los Catskill, donde pagaba parcialmente sus gastos dirigiendo los servicios cada Shabbat. Cuando celebraban una fiesta en su apartamento de Queens, los manteles eran de un blanco purísimo y los cubiertos de plata de ley. Hay que reconocerlo, se dijo Michael, contemplando cómo el rabino daba la copa nupcial de vino primero a Ruth y luego a Saúl. Comparado con el rabino Greenberg, el rabino Gross es un pordiosero. Luego, la copa, envuelta en una servilleta para recoger los fragmentos, fue hecha pedazos por el poderoso talón de Saúl. Su hermana besó al extranjero y la gente avanzó hacia adelante. Mazal Tov. No contento con asesinar al pueblo de Michael, Hitler consiguió arruinar su vida sexual. La industria sombrerera empezó a fabricar gorras militares para el ejército y la marina, y el sindicato expulsó a los comunistas y se negó a formar piquetes en las industrias de defensa, por lo que Farley dejó de viajar a Danbury y Edna no volvió a invitarle a su apartamento. Finalmente, a petición suya, les acompañó en la fría mañana de un viernes al ayuntamiento para ser testigos de su boda. Les regaló una bandeja de plata con una pequeña tarjeta en la que había escrito: «El conocerte ha significado una de las experiencias más importantes de mi vida». Farley levantó sus espesas cejas y dijo que Michael debería acudir a la comida. Edna enrojeció, frunció el ceño y apretó la bandeja contra sus senos. Después de aquello, Michael vio muy poco al matrimonio Farley, incluso en el sindicato de estudiantes. Finalmente, el episodio sucedido en la cama de Edna vino a ser como un incidente que hubiera leído en un libro,
y él volvió a ser de nuevo virgen, inquieto y lleno de deseo. Uno de sus amigos, un individuo llamado Maury Silverstein, estaba tratando de obtener un puesto en el equipo de boxeo del Queen's College. Una noche, Michael fue con él al gimnasio y se prestó a boxear con él. Maury tenía la misma complexión que Tony Galento, pero su izquierda se movía como la lengua de una serpiente y su derecha parecía un columpio. La idea de Michael de calzarse los guantes contra él respondía al propósito de darle un poco de práctica contra un boxeador más alto y con mucha más envergadura en sus brazos. Al principio, Silverstein trató cuidadosamente a Michael y durante unos minutos fue una experiencia agradable. Luego, Maury se entusiasmó. El ritmo de los martilleantes guantes desbordó toda contención. Michael sintió su cuerpo golpeado desde todas las direcciones. Algo le explotó en la boca. Levantó los guantes y otra explosión en su diafragma le lanzó fulminante sobre la lona. Se quedó allí e hizo un esfuerzo por recobrar el aliento. Por encima de él, Silverstein se balanceaba sobre las puntas de los pies con los ojos velados y las enguantadas manos todavía levantadas. Luego, lentamente, el velo se descorrió y sus manos se bajaron. «Gracias, asesino», dijo Michael. Silverstein se arrodilló balbuceando excusas. En la ducha, Michael se sentía mal, pero después, cuando se secaba en el vestuario, vio en el espejo la imagen de su rostro y sintió un estremecimiento de extraño orgullo. Tenía un labio hinchado y un verdugón rojo bajo el ojo izquierdo. A instancias de Maury, fueron a un bar situado en un sótano no lejos de allí, un lugar llamado El Ojo de Cerdo. Su camarera era una muchacha pelirroja y delgada, con pechos erguidos y dientes salientes. Mientras le servía, miró la maltratada cara de Michael y movió la cabeza. Un fulano quiso propasarse con una camarera encantadora y lo derribé. «Oh, claro», dijo ella con tono cansado. «De todas maneras debí haberte matado. ¿Es que no puede divertirse las camareras?» Cuando les llevó la segunda ronda de cervezas, retiró un poco de espuma de su vaso y acarició la magulladura de su mejilla con la fría y húmeda yema de su dedo. «¿A qué hora terminas el trabajo?», preguntó él. «Dentro de 20 minutos». Se la quedaron mirando como se contoneaba al alejarse. Silverstein estaba intentando ocultar su excitación. «Escucha», dijo, «mi familia ha ido a visitar a mi hermana que vive en Hartford. El apartamento está vacío, todo el apartamento. Quizá pueda agenciarme otra cerda para mí». Se llamaba Lucille. Mientras Michael telefoneaba a su madre para decirle que no iría a casa, Lucille encontró otra muchacha para Maury, una rubia llamada Estela. Tenía gruesos tobillos y mascaba chicle, pero Maury pareció completamente satisfecho. En el taxi, mientras se dirigían al apartamento, las muchachas se sentaron en las rodillas de los hombres y Michael descubrió una pequeña verruga en la nuca de Lucille. En el ascensor se besaron y cuando ella abrió la boca, él notó gusto a cebolla en la punta de la lengua. Maury sacó de un armario una botella de whisky y después de tomar 2 copas juntos se separaron. Maury y su chica entraron en lo que Michael supuso era el dormitorio de los Silverstein, ya que había en él una gran cama de matrimonio. Lucille y Michael se acomodaron en el sofá del cuarto de estar. Él se dio cuenta de que tenía unos lunares en la barbilla. La muchacha levantó la cabeza para que la besara. Al poco rato apagó la luz. De la otra habitación llegaba el sonido de los gruñidos de Silverstein y un murmullo de risas. «¿Ya, Lucille?», gritó Estela. «Todavía no», respondió Lucille con irritación. Michael descubrió que tenía que pensar en otras mujeres. Edna Roth, Mimi Steinmetz, incluso en Ellen Trowbridge. Durante todo el acto subsiguiente, ella permaneció inmóvil, canturreando con voz nasal. Abril en París, pensó él, aturdido mientras forcejeaba. Cuando terminó, se quedaron adormecidos hasta que Lucille se escurrió de debajo de él. «¡Ya!», gritó alegremente, echando a andar desnuda hacia el dormitorio. Al entrar ella, salió Estela. La maniobra fue realizada con la experiencia suministrada por muchas reuniones similares, comprendió él súbitamente. El cambio le excitó. Pero cuando la menuda y regordeta Estela llegó junto a él,
Sus dedos tocaron una carne pastosa, se vio asaltado por el olor no de mujer, sino de carne sin lavar, y se sintió repentinamente impotente. «Espera un momento», dijo. Sus ropas yacían en montón sobre la alfombra que había junto al sofá. Las recogió y cruzó sigilosamente el oscuro apartamento hasta llegar al vestíbulo, donde se vistió rápidamente, sin molestarse en abrocharse los zapatos. «¡Eh!», gritó la muchacha cuando salía del apartamento. Bajó en el ascensor y se alejó a rápidos pasos del edificio. Eran las 2 de la madrugada. No vio ningún taxi hasta después de haber andado durante más de media hora. Aunque estaba ya a solo 2 manzanas de distancia de su casa, cogió el coche. Afortunadamente, sus padres dormían cuando entró en el apartamento. En el cuarto de baño se limpió los dientes durante largo rato y se dio una ducha caliente utilizando gran cantidad de jabón. No sentía ninguna necesidad de dormir. En pijama y batín salió del apartamento y con el sigilo de un ladrón subió las escaleras hasta el tejado. Caminando de puntillas para no despertar a los Bassman, que vivían en el último piso, fue hasta una chimenea y se sentó de espaldas a los ladrillos. Sentía el viento el gusto a primavera. El cielo estaba salpicado de estrellas. Echó hacia atrás la cabeza y las miró, hasta que la brisa le llenó los ojos y los resplandecientes puntos blancos giraron y le nublaron la vista. «Tiene que haber algo más que eso», se dijo. Maury había llamado cerda a las chicas, pero en ese caso él y Maury habían sido cerdos también. Juró que no tendría más relaciones sexuales hasta que no se enamorase. Las estrellas brillaban con insólito fulgor. Encendió un cigarrillo y trató de imaginar qué aspecto ofrecerían sin la interferencia de las luces de la ciudad. ¿Qué la sostenía allí?, se preguntó. Y llegaron automáticamente las respuestas. Recordó vagamente las atracciones mutuas, la fuerza de la gravedad, las leyes del movimiento de Newton. Pero había muchos millares dispersas en vastas inmensidades, equilibradas, con uniforme comportamiento, describiendo precisos círculos en sus órbitas como los engranajes de un gigantesco y bellamente construido reloj. Las leyes de los libros de texto no bastaban, tenía que haber algo más. En otro caso, la hermosa complejidad carecía de sentido para él, como la sexualidad sin amor. Encendió otro cigarrillo con el anterior y luego tiró la colilla por el borde del tejado. Brilló como una nova mientras caía, pero él no se fijó. Permaneció con la cabeza echada hacia atrás, mirando a las estrellas, tratando de ver algo más de ellas. Aquella tarde, cuando abrió la puerta de la sinagoga Shah Are Samayin, un anciano estaba hablando sosegadamente con Max Gross ante la mesa de estudios. Michael se sentó en una silla plegable de madera en la última fila y esperó pacientemente hasta que el anciano suspiró, dio unas palmadas en el hombro del rabino, se puso en pie y salió de la shul. Entonces Michael se acercó a la mesa. El rabino le miró fijamente. «¿Y bien?», dijo. Michael no respondió. El rabino continuó mirándole. Luego movió la cabeza con satisfacción. «Bien». Alargó la mano hacia el montón de libros que había sobre la mesa y eligió una Guemará y el comentario al Pentateuco de Rashi. «Ahora estudiaremos», dijo amablemente. Nota. Guemará, o Gemará, es el comentario que se hizo tomando como base la Mishnah. De ambos surgirá el Talmud. Rashi, sigla de Rabí Shelomo ben Isaac, 1040-1105, autor de comentarios a casi todos los libros de la Biblia, los más conocidos de los cuales son los del Pentateuco, y uno al Talmud, que se ha convertido en el comentario clásico que se incluye en todas las ediciones de esta obra. Fin de nota. 18. Pasaron 5 meses antes de que rompiera su voto de castidad. Con ocasión de acompañar a Maury a un bar mitzvah en Hartford, el bar mitzvah del hijo de la hermana del cuñado de Maury, conoció a la hermana del confirmado, una esbelta muchacha de pelo negro, piel muy blanca y suave y fina nariz. Mientras bailaba en la fiesta por la noche,
Michael observó que sus cabellos exhalaban un olor grato y limpio, como de agua jabonosa que se hubiera secado al sol. Salieron los dos de la casa y él condujo el Plymouth de Maury hasta una carretera secundaria. Detuvo el coche bajo un enorme castaño cuyas ramas más bajas rozaban la capota del vehículo y se estuvieron besando largo rato hasta que las cosas sucedieron sin plan ni proyecto. Después, mientras compartían un cigarrillo, él le dijo que había quebrantado una promesa que se hiciera a sí mismo de que aquello no volvería a suceder hasta que fuese con una chica que él amase. Esperaba que ella se echara a reír, pero la muchacha pareció pensar que aquello era muy triste. ¿Lo dices en serio?, preguntó. ¿De veras? De veras. Y yo no te amo, respondió añadiendo apresuradamente. ¿Cómo podría amarte? Quiero decir que apenas te conozco. Yo tampoco te amo a ti, pero me gustas mucho, dijo ella. ¿No basta eso? Los dos se mostraron de acuerdo en que, en defecto de lo primero, era lo mejor que podía ocurrir. Aquel verano, el verano de su penúltimo año de carrera, trabajó como ayudante en un laboratorio de la universidad lavando recipientes de cristal, limpiando y guardando microscopios y preparando el equipo necesario para experimentos de los que nunca llegó a conocer ni la finalidad ni sus resultados. 3 veces por semana, como mínimo, estudiaba con el rabino Max Gross. Abe le interrogaba ansiosamente cuando regresaba a casa. «Bueno, ¿qué tal, Einstein?» Sus contestaciones no lograban ocultar su falta de entusiasmo, su decepcionado desinterés hacia la física y la ciencia en general. En estas ocasiones, varias veces, sintió la impresión de que Abe tenía algo que decirle, pero su padre se contenía siempre antes de empezar y Michael no le apremiaba. Finalmente, un domingo por la mañana, 2 semanas antes de que comenzaran de nuevo las clases, se dirigieron, por sugerencia de Abe, a Sheepshead Bay, donde alquilaron un bote y compraron una caja llena de gusanos de mar. Cuando Michael hubo remado hasta una distancia que su padre estimó conveniente, echaron los aparejos y los rodaballos cooperaron al deseo de conversación de Abe, negándose a mordisquear siquiera los cebos. «Bueno, ¿qué ocurrirá el año que viene por estas fechas?» Michael abrió 2 botellas de cerveza y dio una a su padre. No estaban muy frías y la espuma se derramó. «¿A quién, papá?» «A ti», repuso mirando a Michael. «Has pasado 3 años estudiando física, todo lo referente a cómo está hecho todo de pequeñas partículas que no se pueden ver. Y ahora vas a volver para otro año, pero no te gusta, estoy seguro. ¿Verdad o mentira?» «Verdad». «Entonces, ¿qué será? Medicina, derecho...» «Tienes capacidad, eres inteligente. Yo tengo dinero suficiente para que puedas ser médico o abogado. Elige». «No, papá». 2 desesperadas sacudidas estiraron el sedar que Michael tenía en las manos y empezó a alarlo, alegrándose de tener algo que hacer. «Michael, ahora eres mayor. Tal vez puedas comprender mejor ciertas cosas. Me has perdonado». «Maldita sea», pensó furiosamente. «¿El qué?» «Sabes muy bien de qué estoy hablando, lo de la chica». No había ningún sitio al que mirar más que el agua, pero el brillo del sol al reflejarse le hería los ojos. «Olvídalo, no sirve de nada volver sobre cosas como esas». «No, tengo que preguntarlo». «Me has perdonado». «Te he perdonado, y ahora dejémoslo». «Escúchame». Notaba el alivio en la voz de su padre, la excitación y la naciente esperanza. «Eso demuestra lo próximo que estamos realmente tú y yo para poder superar una cosa como esa. Tenemos un negocio en nuestra familia que siempre nos ha dado lo mejor de todo, un buen negocio». Al extremo del sedal había un pez de gran tamaño. Cuando Michael lo izó al bote, se agitó, derribando la botella de cerveza y vertiendo el espumoso líquido sobre uno de sus zapatos de lona. «En otro tiempo pensé que podía hacerlo», dijo Abe, «pero soy de la vieja escuela. No conozco los grandes negocios, tengo que reconocerlo. Pero tú podías estudiar técnicas comerciales en Harvard durante un año, volver lleno de métodos modernos, y la empresa King podría ponerse a la cabeza de la industria. Es algo en lo que siempre he soñado». Para dominar las sacudidas del pez, Michael apoyó el pie, calzado con el zapato húmedo de cerveza, sobre el moteado lomo del rodaballo,
sintiendo los agitados espasmos a través de la delgada suela de goma. El pez estaba profundamente enganchado. Sus oscuros y bizcos ojos, todavía brillantes y no vidriados, le miraban. Michael habló pronunciando rápidamente las palabras. «No, papá, lo siento». Empezó a sacar el anzuelo esperando no producir daño, pero notando cómo se rasgaba la carne a medida que iba saliendo la púa. «Voy a ser rabino», dijo. 19. El templo Emmanuel de Miami Beach era un gran edificio de ladrillo con blancas columnas georgianas y anchos escalones de mármol blanco. Con el paso de los años, los cristales del mármol habían sido desgastados por los pies de los fieles hasta que quedaron pulidos, de modo que las escaleras resplandecían bajo el fuerte sol de Florida. Dentro del edificio había un sistema de acondicionamiento de aire casi silencioso, un templo con filas aparentemente interminables de rojos asientos de felpa, una sala de baile con paredes impermeables al ruido, una cocina completa, una incompleta biblioteca de libros judíos y un pequeño despacho alfombrado por el rabino ayudante. Michael se hallaba sentado con aire mustio tras una pulida mesa que era solo unos cuantos centímetros cuadrados menor que la mesa del despacho, más grande, situado al otro extremo del pasillo, propiedad del rabino Joshua L. Flaherman. Frunció el ceño al sonar el teléfono. «Diga, ¿puedo hablar con el rabino?» «El rabí Flaherman», vaciló. «No está aquí», dijo finalmente. Dio al que llamaba el número del teléfono de la casa del rabino. El hombre le dio las gracias y colgó. Llevaba 3 semanas en aquel puesto, el tiempo suficiente para haber adquirido la certeza de que había cometido un error al hacerse rabino. Sus 5 años como estudiante rabínico en el Instituto Judío de Religión le habían desorientado lamentablemente. Había brillado en la escuela rabínica. Como joya entre los guijarros reformistas, había comentado amargamente Max Gross en una ocasión. Gross no trató de ocultar su sensación de haber sido traicionado ante el hecho de que Michael hubiera elegido la Reforma como vehículo para su rabinato. Continuaban ligados por lazos espirituales, pero sus relaciones nunca fueron lo que podría haber sido si Michael se hubiera hecho rabino ortodoxo. Le resultaba difícil explicar su elección. Solo sabía que el mundo estaba cambiando rápidamente y que la Reforma le parecía el mejor método disponible para manejar el cambio. Durante los veranos trabajaba en una casa de beneficencia del Bajo Manhattan, tratando de echar briznas de fe a los niños que se estaban ahogando en invisibles mares. Algunos de ellos eran niños cuyos padres estaban cumpliendo sus deberes militares y cuyas madres trabajaban turnos dobles en fábricas pertenecientes a la industria bélica, o llevaban a casa una gran diversidad de desconocidos y muy temporales tíos de uniforme. Aprendió a reconocer el agitado caminar y las dilatadas pupilas de los jóvenes abandonados y el espasmódico movimiento de los miembros de los muchachos torturados que carecían de apoyo. Contemplaba la niñez quebrantada por la fealdad. Una sola vez en mucho tiempo se sintió consciente de haber ayudado a alguien. Ello le indujo a no abandonar su puesto para ir a ocupar otro de consejero en un campamento de verano. Había cumplido 3 semestres en la escuela rabínica cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. La mayoría de sus amigos se alistaron o fueron rápidamente absorbidos en el embudo del servicio selectivo. Los estudiantes de teología fueron exceptuados de la movilización. Media docena de muchachos abandonaron la escuela y vistieron el uniforme. Los otros, entre los que figuraba Michael, fueron convencidos por sus asesores de que los rabinos serían más necesarios que nunca en el futuro. Pero él se sintió defraudado, como si hubiera sido privado de una aventura a la que tenía derecho. En aquellos tiempos creía en la muerte, pero no en morir. Sin embargo, cuando en ocasiones recibía cartas de lugares desconocidos y con nombres a veces impronunciables, le parecían excitantes y románticas. Morris Silverstein se mantuvo en contacto con él. Ingresado como voluntario en la Marina, le destinaron a la Academia de Oficiales de Quantico en cuanto hubo terminado el período de instrucción. Boxeó un poco en Paris Island y durante un asalto él y su instructor quedaron profunda e irreconciliablemente enemistados, detalles de lo cual nunca le fueron descritos a Michael.
Lo que Maury le dijo en una carta fue que varias semanas después, él y su enemigo se enfrentaron con los puños desnudos fuera del ring. En realidad ocurrió fuera del gimnasio, o para ser más exactos, detrás de él, con toda la pandilla vociferando su aprobación cuando le partió la mandíbula al otro hombre que era cabo. El cabo se había quitado la camisa en que llevaba prendidos sus galones y no fue emprendida ninguna acción disciplinaria formal, pero, a partir de entonces, los demás cabos se cebaron en el recluta que había dejado inútil a uno de sus compañeros. Se daba parte de Silverstein al menor indicio de una infracción de las reglas y pronto se desvanecieron sus esperanzas de llegar a ser oficial. Cuando abandonó el campamento de infantería, recibió unas pocas semanas de instrucción como mulero y le fue asignado el cuidado de una mula de cortas patas y redonda grupa. Puso al animal el nombre de Estela por razones sentimentales, dijo a Michael en la última carta que escribió en Estados Unidos. Él y Estela fueron embarcados juntos rumbo a una anónima y presumiblemente montañosa isla del Pacífico, donde languidecía, insinuando en sus cartas un fenal libertinaje con las mujeres nativas. El respeto al hábito, decía, le impedía revelar estas hazañas en todos sus detalles. Durante su último año en el instituto, Michael fue designado para ayudar en las ceremonias de los días festivos en un templo de Rockville, Long Island. Los servicios se desarrollaban sin tropiezos, y por fin tuvo conciencia de que era verdaderamente un rabino. Empezó a exudar una arrogante confianza en sí mismo. Entonces, 3 semanas antes de la graduación y ordenación, el servicio de colocación del instituto le preparó una entrevista con el Templo Emanuel de Miami, donde estaban buscando un rabino ayudante. En el servicio del viernes por la noche, predicó un sermón. Lo había escrito cuidadosamente y ensayado sus gestos delante del espejo en su dormitorio. Recibió el elogio de su asesor docente. Estaba convencido de que el sermón tenía fuerza y estilo. Cuando fue presentado en Miami, se sintió dispuesto. Con voz firme, dio las gracias al rabino Flaherman y a la congregación. Luego, agarró con ambas manos la barandilla del estrado y se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué es un judío?», empezó. Los rostros vueltos hacia arriba en la sala le miraban con tal muda expectación que sintió la necesidad de apartar la vista. Pero a donde quiera que mirase, en cada fila de sillas, había rostros vueltos hacia él. Unos eran viejos, otros jóvenes, unos lozanos, otros llenos de arrugas de la experiencia. Se quedó paralizado al reflexionar sobre lo que estaba diciendo. ¿Quién soy yo?, se preguntó, para decirles nada, nada en absoluto. La pausa se convirtió en silencio y él seguía sin poder hablar. Era peor que el día en que fue Bar Mitzvah. Se sentía embotado, la lengua se le pegaba al paladar. Al fondo de la sala, una muchacha rió entre dientes y el pequeño sonido motivó que los concurrentes restregaran los pies contra el suelo. Hizo un poderoso esfuerzo para obligarse a sí mismo a hablar. Tropezando y balbuceando en ocasiones, dijo apresuradamente su sermón. Después soportó unas breves conversaciones y por fin tomó un taxi hasta el aeropuerto. Lleno de desesperación y con el rostro impasible, estuvo mirando por la ventanilla durante la mayor parte de su viaje de regreso a Nueva York, limitándose a gruñir sus negativas cuando la pelirroja azafata le ofrecía café o licor. Aquella noche, fatigado por el viaje, encontró la huida en el sueño. Pero la mañana siguiente permaneció tendido en la cama preguntándose cómo había llegado a verse atrapado en una profesión por la que no tenía un ápice de talento. Durante la semana siguiente consideró las alternativas que existían al rabinato. La guerra con Alemania había terminado ya y Japón no podría resistir mucho tiempo. Así pues, no sería apropiado alistarse ahora. Podía dar clases, pero la perspectiva le llenaba de melancolía. Quedaba solamente la empresa de su padre. Estaba haciendo acopio de valor necesario para una conversación con Abe, cuando recibió un telegrama del comité de contratación de la congregación de Florida. No estaban muy seguros. Querría visitarles de nuevo con gastos pagados y predicar otro sermón el próximo fin de semana. Sintiéndose lleno de desprecio hacia sí mismo, hizo otro viaje a Miami. Esta vez
se le doblaron las rodillas y estaba seguro de que le temblaba la voz, pronunció el sermón previsto. 2 días después le llegó el nombramiento. Sus obligaciones eran poco complicadas. Dirigía el servicio infantil, ayudaba al rabino en Sabbat, leía los números atrasados del boletín del templo. A petición del rabino Flaggerman, trabajó sobre un catálogo de literatura rabínica. Durante el día, cuando tanto el rabino mayor como su secretario se hallaban presentes, Michael no contestaba al teléfono, que sonaba simultáneamente en las 3 líneas. Pero, si se hallaba en el despacho por la noche, cuando los otros 2 no estaban allí, respondía a las llamadas. Si alguien quería hablar con el rabino, le daban el número de teléfono de la casa de Joshua Flaggerman. Hacía varias visitas pastorales a los miembros de la congregación que se encontraban enfermos. Como no conocía Miami, solían acompañarle los miembros del grupo juvenil del templo. Una tarde, su chofer era una rubia de 16 años llamada Toby Goodman. Su padre era un rico fabricante de embutidos que poseía rebaños propios en las tierras de pasto próximas a San Petersburg. La muchacha tenía la piel muy curtida, llevaba pantalones cortos blancos y conducía un largo descapotable azul. Ella le hacía preguntas acerca de la Biblia que él contestaba con gran seriedad, aunque sabía que se estaba riendo de él. Mientras hacía sus visitas, ella esperaba pacientemente en el coche, aparcado a la sombra si había encontrado sitio, comiendo dulces y leyendo una revista de portada atractiva y picaresca. Cuando Michael terminó las visitas, emprendieron en silencio el camino de regreso al templo. Él la contemplaba mientras conducía lentamente el coche a través de las atestadas calles. No se veían más que uniformes. Miami estaba lleno de veteranos de ultramar que acudían a los centros de descanso y rehabilitación de los famosos hoteles alineados a lo largo de la playa. Llenaban las calles paseando solos o en grupos y marchando perezosamente en doble filas para asistir a una conferencia o ver una película. «Quitaos de en medio», murmuró la muchacha. Accionó la palanca de cambios y aceleró, obligando a 3 soldados de las fuerzas aéreas a hacerse precipitadamente a un lado. «Tómatelo con calma», dijo Michael con suavidad. «No han vuelto a la patria solo para ser atropellados por un rabino en visita pastoral. Lo único que hacen es tomar el sol, silbar y hacer observaciones acerca de cómo le han visto a una en una película». Emitió una risita. «Tengo un amigo en la marina, ¿sabe? Volvió el mes pasado. Siempre ha ido de paisano. Les volvemos locos a estos chicos». «¿Cómo?». Ella le miró apreciativamente con los ojos entornados. Luego, decidiéndose, frenó suavemente y alargó la mano por delante de él hacia la guantera. Al incorporarse tenía una botella medio llena de ginebra en la mano. A unos 12 metros, una doble fila de hombres, muchos de los cuales llevaban los distintivos de la infantería de combate, avanzaban lentamente bajo el ardiente sol. Levantaron la mirada cuando ella lanzó un agudo silbido. Antes de que Michael se diera cuenta de lo que estaba haciendo, le pasó por los hombros un brazo al extremo del cual la mano agitaba tentadoramente la botella. Lanzó una exclamación burlona dirigiéndose a los hombres y luego le besó en la cabeza. El descapotable dio una sacudida tan violenta que Michael se vio echado hacia atrás contra el asiento mientras el coche ganaba bruscamente velocidad. De todas maneras, él lo prefirió. La fila de soldados se había roto al instante. Algunos de ellos persiguieron durante media manzana el largo coche azul. La muchacha reía a carcajadas sin que pareciera oír las palabras que gritaban los soldados. Michael guardó silencio hasta que ella detuvo el coche delante del templo. «Está furioso, ¿eh? Eso no lo describe exactamente», respondió con lentitud. Se apeó del coche. Esa botella es mía». Él la había recogido del asiento donde ella la había dejado caer y la llevaba agarrada por el cuello. «Muy bien, si es tuya, puedes reclamarla cuando tengas 21 años». Subió las escaleras y penetró en el templo. Estaba sonando el teléfono. Al descolgarlo, una mujer dijo que quería hablar con el rabino y él le dio el número de la casa del rabino Flaggerman. Había un paquete de vasos de papel en el cajón inferior de su mesa. Inclinó sobre uno de ellos la botella de la muchacha y echó 3 dedos de líquido. Se lo bebió de un trago y se quedó inmóvil, con los hombros caídos y los ojos cerrados. Era agua caliente.
2 noches después, Toby Goodman le telefoneó y le presentó sus excusas. Él las aceptó, pero rechazó su ofrecimiento de llevarle en su coche al día siguiente. Pocos minutos después volvió a sonar el teléfono. Rabí, la voz era extrañamente ronca. Cuando Michael le dio el número del rabino Flaggerman, sonó en el auricular un jadeo que parecía el acezar de un perro fatigado. Empezó a sonreír. «¿A quién crees que estás engañando, Toby?», dijo. «Voy a suicidarme». Era una voz de hombre. «¿Dónde está usted?», preguntó Michael. La dirección estaba confusa. Michael se la hizo repetir. Conocía la calle. Estaba solo a un par de manzanas de distancia. «No haga nada. Estaré ahí enseguida. Por favor». Salió corriendo y se detuvo sobre las escaleras de mármol, rezando mientras hacía señas a los taxis que pasaban. Cuando encontró uno libre, se sentó en el borde del asiento y trató de pensar en algo, cualquier cosa, que decir a un hombre que tenía miedo de seguir viviendo. Pero tenía la mente vacía cuando el taxi se detuvo delante de un bungalow estucado. Alargó un billete al taxista y sin esperar la vuelta cruzó un agostado y arenoso jardincillo, subió 3 escalones y atravesó un resguardado porche. En la placa que había sobre el timbre se veía el nombre de Harry Lefkowitz. La puerta estaba abierta y la persiana sin echar. «Señor Lefkowitz», llamó con suavidad. No hubo contestación. Empujó la puerta y entró. Se percibió un olor acre en el cuarto de estar. En los alféizares de las ventanas se veían botellas abiertas y vasos medio llenos de cerveza. Sobre la mesa, en una fuente de cristal, se pudrían unos plátanos. Los ceniceros estaban llenos de colillas. Del respaldo de una silla colgaba una camisa del ejército. Tenía galones de sargento en las mangas. «Señor Lefkowitz». Se oyó un ruido detrás de una de las puertas que daban al cuarto de estar. La abrió de un empujón. Un hombre bajo y delgado, con pantalones caqui y camiseta, se hallaba sentado en la cama. Estaba descalzo. Tenía un fino bigote que casi desaparecía en la maraña de su cara sin afeitar. Sus ojos estaban enrojecidos y tristes. Tenía en la mano una pequeña pistola negra. «Usted es policía», dijo. «No, soy un rabino. Usted me ha llamado, ¿recuerda? Usted no es Flaggerman». Se oyó un sonoro clic cuando soltó el seguro de la pistola. Michael gimió en su interior al comprender que había dado una prueba más de su ineptitud rabínica. No había llamado a la policía, ni siquiera había dejado una nota en el templo para informar de su paradero. «Soy el ayudante del rabino Flaggerman. Quiero ayudarle». La pistola subió lentamente hasta apuntarle directamente a la cara. La redonda abertura de su extremo resultaba obscena. El hombre jugueteaba con la aleta del seguro haciéndola sonar. «Lárguese de aquí», dijo. Michael se sentó en la desordenada cama, temblando solo ligeramente. Afuera reinaba la oscuridad. ¿Qué arreglaría eso, señor Lefkowitz? El hombre le miró fijamente. «¿Cree que no le mataré, héroe? ¿Es que eso iba a cambiar algo después de lo que he visto? Le mataré y luego me suicidaré». Miró la cara de Michael y se echó a reír. «Usted no sabe lo que yo sé. Eso no supondrá ninguna diferencia. El mundo seguirá rodando». Michael se inclinó hacia él, tendió la mano en un gesto de compasión, pero el hombre vio en ello una amenaza. Apretó fuertemente el cañón de la pistola contra la mejilla de Michael hasta hacerle daño. «¿Sabe de dónde saqué esta pistola? Se la cogí a un alemán muerto. Su cabeza estaba casi volada de un disparo. Puedo hacer lo mismo con usted». Michael no dijo nada. A los pocos minutos el hombre retiró la pistola de su mejilla. Con las yemas de los dedos, Michael se acarició el pequeño círculo que el cañón había marcado en su carne. Permanecieron mirándose uno a otro. Se oía el sonoro tic-tac del reloj de Michael. El hombre se echó a reír. «No es verdad lo que acabo de decir. He visto muchos alemanes muertos y escupido sobre algunos, pero nunca he cogido nada de sus cadáveres. Compré la pistola por 3 cartones de Lucky Strike. Quería tener algo que darle al chico, algo que pudiese conservar». Lefkowitz se rascó el pie con la mano libre.
Sus pies eran largos y huesudos, con hirsutos pelos negros en las articulaciones de los dedos. Michael le miró a los ojos. Todo esto es un tanto falso, señor Lefkovitz. ¿Por qué iba usted a querer hacerme daño? Solo quiero ser su amigo, y todavía sería peor que se causara daño a sí mismo. Trató de sonreír. Yo creo que esto es una especie de broma, que la pistola ni siquiera está cargada. El hombre levantó el arma y en el mismo instante en que el estampido resonaba con monstruoso estruendo en la pequeña habitación, su mano se estremeció con una ligera sacudida y un pequeño agujero negro apareció en el blanco techo sobre sus cabezas. Había 7, dijo Leskovich. Ahora hay 6, más que suficientes. Así que no piense cosas. Quédese quieto y mantenga cerrada la boca. Permanecieron largo tiempo en silencio. Era una noche tranquila. A los oídos de Michael llegaba de vez en cuando el bocinazo de algún automóvil y el pausado y persistente sonido de las rompientes en la cercana playa. Alguien tiene que haber oído el disparo, se dijo a sí mismo para tranquilizarse. Tienen que venir pronto. ¿Se ha sentido solo alguna vez?, preguntó de pronto Lefkovitz. Constantemente. A veces yo me siento tan solo que me dan ganas de gritar. A todos nos pasa eso, a veces, señor Lefkovitz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no? Miró a la pistola y la sacudió. ¿Por qué no voy a hacerlo? Sonrió sin alegría. Ahora tiene su oportunidad de hablar de Dios. No, hay una razón más sencilla. Michael tocó la pistola con la yema de los dedos, apartándola ligeramente para que dejara de apuntarle. Que es definitivo, irreversible. No habría posibilidad de decidir que se había equivocado. Y aunque exista sobrada fealdad en el mundo, hay ocasiones en que es maravilloso estar vivo. El simple hecho de beber un vaso de agua cuando se tiene mucha sed, o al ver algo hermoso, cualquier cosa que sea bella. Los buenos ratos compensan los malos. Por un momento, Lefkovitz pareció dudar, pero de nuevo apuntó a Michael con el arma. No suelo tener sed muy a menudo, dijo. Permaneció silencioso largo rato y Michael no trató de hacerle hablar. 2 chiquillos pasaron corriendo entre risas y gritos junto a la casa y en el rostro del hombre se dibujó la curiosidad. ¿Es usted aficionado a la pesca? No mucho, respondió Michael. Estaba pensando que he pasado buenos ratos, como decía usted, mientras pescaba, con el agua y el sol y todo eso. Sí. Por eso vine aquí, sobre todo. Cuando yo era chico trabajaba en una zapatería de Erie, Pensilvania. Bajé a Hialeah con una pandilla de amigos y gané $4,800. El dinero era estupendo, pero en aquella época yo no tenía responsabilidades. Lo que me gustaba era pescar. Me pasaba todo el día pescando truchas. Aquellos amigos se figuraron que yo estaba loco cuando vieron que no me volvía con ellos. Obtuve empleo como camarero en un bar de la playa. Tenía pesca, sol y gente en traje de baño y sabía que estaba en el paraíso. Trabajaba en un bar cuando le movilizaron. Tenía mi propio establecimiento. Estaba allí el tipo aquel que trabajaba conmigo, Nick Mangano. Él había ido guardando las propinas y con lo que yo tenía adquirimos un bar con licencia para expender licores en ese espigón de pesca que llaman el Muelle de Murphy. ¿Lo conoce? No. Ahorramos dinero y unos años después adquirimos un establecimiento mayor con varias cabinas y un pianista. El negocio resultó muy bien. Para entonces yo estaba casado y me encargué del turno de día. El público estaba formado por pescadores, la mayoría viejos. Hay mucha gente de edad por aquí. Son buenos clientes. Un par de tragos todos los días y nunca dan molestias. Por la noche Nick atendía el local, ayudado por un chico que habíamos contratado. Parece un buen negocio. ¿Está usted casado? No. Lefkovitz guardó silencio unos instantes. Yo me casé con una chiqués, dijo, una chica irlandesa. ¿Está usted todavía en el ejército? Sí, me concedieron un período de descanso y rehabilitación y luego otro de licencia.
Sus labios se movieron sin emitir ningún sonido. Cuando me movilizaron, nombré a Nick apoderado mío en el negocio. Es un hombre animoso y durante 4 años ha estado llevando él solo el establecimiento, manteniéndolo abierto las 24 horas del día. Empezó a desanimarse. Su voz se tornó ligeramente temblorosa. Yo esperaba que, a mi regreso, mi compañero Nick me ofreciera por lo menos una fiestecita de bienvenida. Es curioso. En Nápoles yo trataba a los chicos con respeto. Imaginaba que a Nick le gustaría cuando se lo contase. Y me encuentro con el local cerrado a cal y canto, los fondos de la cuenta corriente han desaparecido. Miró a Michael y sonrió. Tenía los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. Pero eso es la parte divertida. Todo el tiempo que yo pasé en ultramar, él estuvo viviendo aquí mismo, en esta casa. ¿Está seguro? Me lo han dicho. En una ocasión como esta se sorprendería usted del gran número de amigos comunicativos que tiene. Salían hasta debajo de las piedras. ¿Dónde están ahora? El chico ha desaparecido. Ella ha desaparecido. Él ha desaparecido. No han dejado dirección. Lo han dejado todo tan limpio como un hueso roído por un perro. Michael luchó por encontrar palabras que le pudieran servir de consuelo, pero no se le ocurrió nada. Verá, yo ya sabía que era un pendón cuando me casé, pero imaginé que, al fin y al cabo, ninguno somos ángeles. Yo también había vivido mi vida y quizá pudiéramos salir juntos adelante. Bueno, pues no resultó. Así es la vida. No me importa por ella. Pero el chico se llamaba Samuel, Shemuel, como mi padre, que en paz descanse. Los dos son católicos. Este es un chico que nunca será bar mitzvá. Gimió y fue como si se derrumbara una presa. Dios mío, no volveré a ver más a ese muchacho. Se echó hacia adelante, golpeando con su cabeza el hombro de Michael y haciéndole caerse casi de la cama. Michael lo sostuvo con fuerza y le meció sin decir nada. Al cabo de un rato, alargó la mano y con gran suavidad retiró la pistola de entre los laxos dedos. Nunca hasta entonces había cogido una pistola. Era sorprendentemente pesada. Por encima de la cabeza del hombre leyó las letras grabadas en el cañón. Sauer U Son Sul Cal 765. La dejó sobre la cama a su lado. Continuó meciendo al hombre. Con la mano derecha apretaba contra su pecho la cabeza del hombre, acariciando los desgreñados cabellos. Llore, dijo. Llore, señor Lefkowitz. Era todavía de noche cuando la policía militar le dejó en el templo. Descubrió que se había marchado sin cerrar la puerta ni apagar las luces, y se alegró de haber vuelto en lugar de haber ido directamente a la casa en que se alojaba. El rabino Flaherman podía haberse enfadado. En su despacho, el aire acondicionado continuaba funcionando a toda potencia. El aire nocturno era frío y la temperatura de la habitación era desagradablemente baja. Apagó el aire acondicionado. Se quedó dormido sentado a su mesa con la cabeza sobre los brazos. Cuando le despertó el timbre del teléfono, el reloj que había sobre la mesa señalaba las 9:05. Le dolían los huesos y tenía la boca seca. Afuera, el sol era cálido y luminoso. La humedad resultaba ya desagradable. Conectó el aire acondicionado antes de descolgar el teléfono. Era una mujer. ¿Puedo hablar con el rabino?, preguntó. Contuvo un bostezo y se enderezó. ¿Con cuál?, dijo.